Bueno, ¿qué tal? Gracias a todos y a todas por venir. Gracias, evidentemente, a la Casa Encendida por cedernos este maravilloso espacio. Por supuesto, al Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria por organizar estas jornadas y estos ciclos maravillosos y cada vez más necesarios, por desgracia. Yo soy Soraya Ibar, periodista colaboradora con el diario.es y directora de Africamundi. Ahora pasaré a presentar a la gente que me acompaña a mi alrededor. Pero antes que nada quería venir a recordar el por qué estamos aquí, ¿no? O sea, cuál es la temática o la línea que vamos a seguir en esta mesa de debate o de conversación. Y básicamente queremos generar un espacio de reflexión crítica entre los tres sobre por qué algunas violencias o por qué algunos conflictos y crisis humanitarias quedan fuera del foco mediático. Se nos podrían ocurrir muchos nombres de países en concreto que quedan fuera del foco mediático, pero no entendemos a veces el porqué de estas razones, ¿no? Estos motivos. ¿Y cuáles pueden ser los mecanismos que llevan a esa invisibilización de esos conflictos y esas causas que a veces quedan muy olvidadas por el norte global, que suelen suceder paradójicamente en el sur global? ¿Y qué consecuencias tiene, por supuesto, para las personas y las organizaciones que atienden a las poblaciones afectadas, y cómo esa invisibilización del conflicto pues merma también mucho la forma en la que puedan trabajar o las consecuencias que se encuentran en terreno a la hora de poder trabajar con responsabilidad y con conciencia, ¿no? Brevemente, a mi derecha tengo a Fernando Calero. Él es responsable de prensa en Médicos Sin Fronteras. Y a mi izquierda tengo a Pablo Estevez Mangas, responsable de África en Cruz Roja Española. Es un placer teneros a los dos, por supuesto. También quería incidir un poco más en que, evidentemente, no todas las violencias reciben la misma atención, ni todos los conflictos ocupan el mismo lugar en la agenda internacional, y algunos tienden a cronificarse en el silencio, que esta cronificación es terrorífica, ¿no? Para poder trabajar, tanto nosotros desde el ámbito más periodístico, como periodista para acudir a zonas de conflicto para poder cubrir esas zonas y que pueda interesar a los medios de comunicación, como a mis compañeros que trabajan en terreno con diferentes formatos y diferentes programas, ¿no? Y a eso se suma, además, una fuerte caída, como sabréis, de la financiación humanitaria, a pesar de que las necesidades son cada vez más crecientes o se cronifican cada vez más, la financiación internacional desciende por momentos. Entonces, bueno, yo quiero empezar este bloque, el primer bloque de preguntas con mis compañeros, entendiendo cómo se invisibilizan esos conflictos, identificando también los mecanismos estructurales que tenemos o que conocemos y que producen ese olvido. Empiezo contigo, Fernando, si te parece. Y quería saber cómo, desde la experiencia de Médicos Sin Fronteras concretamente, qué factores explican que algunas crisis humanitarias apenas tengan cobertura en medios internacionales o en medios nacionales. Pues muchas gracias, Soraya, y gracias a todos y todas por venir. Me voy a permitir citar a Fran Sevilla, que muchos la habéis escuchado aquí el pasado martes, porque lo explicó muy bien y entonces creo que dio una razón que es bastante clara. Sigue habiendo esa visión eurocentrista en nuestras sociedades, sigue habiendo esa visión de que todos los países africanos no son más que la puerta de entrada de personas a Europa y con ello de problemas. La gente sigue pensando que está todo esto muy lejos y que sus problemas no nos afectan. Que hay un determinismo histórico, que esas personas están condenadas a morirse de hambre y a matarse entre ellas, con lo cual cualquier guerra que tiene lugar en esos países no nos llama la atención. Yo estoy plenamente de acuerdo con esta afirmación de Fran. Creo que los factores son muchos, pero concuerdo con la idea de que lo que no conocemos no nos importa. Es muy difícil empatizar con algo que nos suena lejano, que nos suena a algo de lo que probablemente, si hablamos de un país, yo que sé, Burkina Faso, por ejemplo, ni siquiera sabemos situarlo en un mapa, raramente vas a querer saber algo más, ¿no? Te parece que la gente de allí no tiene nada que ver contigo, que sus sociedades, por la imagen que ahora pasaré a esto, que contribuimos también a crear, son
sociedades que están siempre en guerra, desnutrición, hambre, epidemias, y bueno, que son cosas que afortunadamente aquí no ocurren, y entonces directamente lo alejamos. África geográficamente está muy cerca, pero vivimos muy de espaldas a sus realidades. Y también, si no conoces referentes, no sé, culturales, deportivos, sociales de todos estos lugares, pues también te suena todo chino, ¿no? Luego hay prejuicios. Yo creo que es bastante habitual que la gente hable de África como un todo, como si fuera un país muy grande, sin entender que son muchas realidades diferentes. Ya no solamente la que hay en cada uno de los países, sino dentro de cada uno de estos países también muchas realidades. Y luego, como decía, yo creo que también tenemos que mirar un poquito hacia adentro y darnos cuenta del papel que jugamos las ONG en esta estereotipación de la imagen que tenemos de África. Porque, bueno, es cierto que trabajamos en contextos de crisis y lo que tenemos que hablar, pues generalmente no son temas alegres, no son temas positivos, ¿no? Pero, bueno, trasladamos una imagen que es sida, pobreza, hambre, guerra, refugiados. Y es cierto que, bueno, Soraya, que trabaja en Africa Mundi, se encarga también de mostrarnos esas otras realidades que muchas veces quedan tapadas por este tipo de comunicación y que son otras realidades también mucho más ricas, ¿no? Y que representan una imagen que no damos desde las organizaciones no gubernamentales. Entonces, sabiendo esto, sí que es cierto que nosotros en Médicos Sin Fronteras tenemos mucho cuidado en no caer en estereotipos, en nuestras comunicaciones, en empoderar a las personas, que sean ellas mismas quienes cuenten sus realidades. Y bueno, quería compartiros un ejemplo. No sé, quizás hayáis oído hablar del Fasser en Darfur. Es una ciudad que sufrió un asedio brutal durante meses. Y el campo de refugiados de Sansam, al cual también muchas personas huyeron y sufrió también el mismo asedio. Primero fue el Fasser, luego fue Sansam. No dejaban entrar agua, no dejaban entrar comida, no dejaban entrar ningún tipo de suministros. Solo se habló del Fasser quizás cuando se viralizaron unas imágenes en redes sociales que luego se demostraron falsas, supuestamente imágenes satelitales tomadas que se mostraron en Google Maps, en las que se veían aparentes manchas de sangre. La masacre sí existió en el Fasser. Se habla de que pudieron morir 6.000, 7.000 personas en un solo fin de semana asesinadas, ¿no? Se habla también de un hospital en el que llegaron a matar a 400 personas, incluidas a madres que estaban con sus bebés recién nacidos, ¿no? Se viralizó aquello, se habló mucho de aquello, luego pasó de nuevo al olvido. Nosotros durante muchos meses lanzamos un montón de comunicados de prensa advirtiendo de la situación, tanto en el Fasser como en Sansam. No tuvo ningún tipo de impacto porque, como también veremos luego, sin imagen es cierto que no hay noticia. Pero bueno, pensamos que una buena manera de contarlo, y así predicamos con el ejemplo, era a través de las historias personales de personas que habían vivido el asedio y que estaban ahora en campos de refugiados en Chad. Y bueno, creemos que cuando alguien te cuenta cómo era una ciudad, que iba a la universidad como vamos aquí, que iba a haber partidos de fútbol en el estadio, incluso alguien hablaba de que era jugador de fútbol profesional y que su sueño se vio cumplido cuando pudo jugar en el estadio del Fasser. Cómo te cuentan que era un mercado que había de todo, y cómo era una ciudad y cómo es algo muy alejado a ese estereotipo de personas pues, con bidones amarillos yendo a recoger agua, ¿no? O niños desnutridos con el bracito con el medidor para saber hasta qué punto están desnutridos, ¿no? La vida en muchos de estos lugares es una vida muy similar a las nuestras hasta que pasa lo que pasa. Entonces sí deja de serlo. Entonces, pues bueno, este documental lo estrenamos hace menos de un mes en el país, dura 14 minutos y os vamos a mostrar, Manu, por fin, los primeros 4 minutos. ولا بسموها باريس. هسه ده انتحت، كان زمان ده كويس جدا جدا، كله انوار وتعاب
الطاير ده اجي كده بقول لك بالليل باريس نهار داريس ماشي تمام. بالليل ده تجي من برا تقول والله شغل ده ما فايد ذاته، كلها انوار وسوق وتطورات ومراهيز وشوارع. المدينه وكلها زهور، ولحد هناك بحيرات ده فيهم مياه وفيه شجر وخضار. يا اخي المدينه عجيب كله. انت تطلع فوق كده تشوف ده كله عربات ده خشيك الناس ماشيين. ويعني طبعا واسع سوق الكبير طبعا واسع سوق بتاع الفاشل الكبير ذاته. سوق الكبير جمل الصاد لانه سوق كويس اي حاجه موفر. يعني الناس كان يعني بيساووا حياتهم وامورهم طيب واي حاجه متوفر. حاجه اي حاجه تحتاج على ده قد مشيت تلقى وتشتري. قبل الحرب يعني استاد النقا معروف، يعني كان بتقع في وسط السوق الكبير، وخربي منتزه مروج، يعني كان جميل جدا. احنا لبنا لما كنا في أسود دارفور لبنا أكتر من مباريات هناك. أنا كان حلمي ذاته بلعب كورة، يعني تخيلت إنه ألعب في النجيلة وياهو لبتا. انا في الدرجه الاولى مستشفى السعودي هاي. مستشفى قبل ما يندرب، ايوه قبل ما يندرب ده تمام. مستشفى ده قبل ما يندرب ده قبل 3 سنين ده مستشفى ده ماشي كويس جدا جدا. لحد الدكاتره الخبراء كلهم هناك، الادويه كلهم متوفره، حاجات كلهم متوفره. تاني ساعه ان شاء الله 2 ذات طوالي بقول لك كده، وفي طعامين شغال جوا ذاته كلهم بيجوا هنا مستشفى الطعامين ذات شغال. زمان قاعدين في الفاشر، لا لا الحمد لله متواضعين مع الناس، وقاعدين ناكل وقاعدين نشربوا وقاعدين نمشي نقروا ونجؤوا، والحمد لله أمورنا. فخلاص العموم المواطنين الدكاتره وهناك بتاع الجامعه فاشر ده في هناك ده قاعدين برضه كلهم بيصلوا بهم. الجامع ده كان تمام جوا ده شكله تمام جدا جدا، وكلها عندها لونه لون بنفسجي، لون بنفسجي، وعنده سور شويه سور متر ونص كده، وقدامه في شجره كده، والجامع ده تمام جدا جدا. بيقول لي كشفوا وفي مهرسين هناك قالوا كلموا طوال الدرب هناك يوم الجمعه. بعد كان الدرب دخل الجامع ده كله قتل 72 نفر. يعني الناس كلها لقيتنا بس دهم بس كبنا في بتاع كده وادينا دي كده ما في تلاقوا ذات. سترناه وانا من هناك خلاص ده مسخ لي ذات فاير ده مره واحد. هنا الضربه ده مسخ لي كنت ما انا وقتها. ناس يوم الجمعه الناس يستعجلوا مشوا ده هي صلاه الصبح اقصد. صلاه يوم الجمعه وصلاه الصبح. يوم الجمعه وصلاه الصبح. Bueno, haciendo una búsqueda en Google de Médicos Sin Fronteras, el FASER y el país, podéis ver el resto del documental, son 14 minutos. Y respondiendo a tu pregunta, Soraya, yo creo que lo importante es humanizar y poner la dignidad humana siempre en el centro de toda comunicación, porque yo creo que esa es la forma de que podamos, supongo que después de ver esto, igual tenéis más ganas de saber de esta crisis, de esta guerra, porque podemos sentirnos de alguna manera reconocidos y empatizar, ¿no?
Entonces creo que esta es una de las soluciones para luchar contra la invisibilización de los conflictos. Desde luego, o sea, me sumo a esta idea, ¿no?, de poner cara y nombre, ¿no? Y que las personas no sean simples números o simples muertes, sino también entender qué hacía esta persona, de dónde venía esta persona o qué iba a hacer en un futuro, qué planes tenía de futuro. Y para eso también existe el periodismo y la comunicación en gabinetes de prensa como Médicos Sin Frontera. Y además se suma algo muy importante que estamos viviendo además estos últimos años, que es la fatiga informativa. Estamos cansados o cansadas de estar constantemente bombardeados por noticias, la mayoría, por desgracia, desgarradoras o que nos quitan un poco de esperanza, ¿no?, cada día más. ¿Cómo influye esa fatiga en la comunicación que se realiza sobre los conflictos que trabajáis en Médicos Sin Fronteras? Pues, a ver, la fatiga informativa es difícil luchar contra ella porque es lógico que exista. Muchas veces estamos hablando de conflictos que llevan años, ¿no? Si de nuevo comparamos Sudán con Ucrania o con Gaza, hay muchos factores de los que decíamos antes que no aplican a Gaza o Ucrania, con lo cual ya hay menos fatiga de por sí. Gaza y Ucrania son conflictos internacionales, no es un conflicto interno. En Gaza y en Ucrania los malos son fácilmente reconocibles, todos sabemos quiénes son. Sudán, todo el mundo tiene la sensación de que es un país que iba en guerra toda la vida, que total es una escaramuza más, ¿no? Sin embargo, Sudán ahora mismo bueno, sin él probablemente es la mayor crisis humanitaria que hay en la actualidad, con más de 11 millones de personas obligadas a huir de sus hogares dentro de Sudán y los países vecinos, y según las fuentes, entre 150.000 y 200.000 muertos. Para que os hagáis una idea, es 3 veces el número de muertos de Gaza en prácticamente el mismo tiempo. También es cierto que Sudán es un país 4 veces el tamaño de España, y Gaza, como sabemos, tiene 40 kilómetros de largo y 10-12 de ancho. Entonces, pues bueno, en Sudán hay lugares donde ocurren cosas, otros lugares que están tranquilos, donde la vida sigue más o menos normal. En Gaza el nivel de destrucción es bestial, ¿no? Entonces, ¿cómo se lucha? Yo creo que también, otro buen ejemplo de este documental, yo creo que las ONGs no podemos pretender que se hable de nosotros, ¿no? De lo que estamos haciendo. Yo creo que en ese documental no se menciona una sola vez a Médicos Sin Fronteras. Creo que lo que hay que hacer es esto, darle la voz a las personas para que cuenten su historia. No creo ser tú el protagonista. Asumir que, bueno, pues que todas estas dificultades para hablar de países como Sudán existen y que es normal. Yo os puedo comentar, mi trabajo consiste en relaciones con los medios, gestionar entrevistas, formar portavoces, enviar comunicados. De Sudán no te suele llamar un periodista, y cuando te llama es porque ha habido una masacre el día anterior, entonces puede que sí. Y cuando eres tú quien le ofreces el tema, te suele decir que es que de Sudán ya hemos hablado hace 1 mes y medio o 2. Yo esto no me lo van a comprar. Y tú, si comparas con Ucrania o con Gaza, ha habido momentos de cobertura informativas durante meses. Entonces, bueno, pues no se puede luchar contra algo que sabemos que es así. No podemos pretender la misma cobertura, ¿no? Y no estoy criticando al periodista, que probablemente sea la persona más interesada en poder hablar de Sudán, pero no va a poder convencer a su editor de que es un tema del que merece hablar todos los días, ¿no? Pero bueno, hay que siempre buscar nuevos formatos y nuevas maneras de contar las cosas para intentar llegar, porque es fácil dejarse llevar por la espectacularidad y los discursos como el de Trump, llenos de simplicidades, de mentiras, de amenazas. Entonces, pues bueno, porque al final yo creo que estamos en una sociedad en la que es muy fácil debatir sobre si la migración es buena o es mala, sobre si el burka debería prohibirse o no, o sobre si los refugiados deberían ser acogidos o no. Pero claro, hablar de un conflicto como el de Sudán requiere de mucho conocimiento, de mucho análisis, y hay que tener tiempo y ganas para informarse. Entonces, pues bueno, con todo esto quiero decir que hay cosas que
se puede luchar contra ellas, hay que seguir comunicando, no podemos caer en la tentación de decir, bueno, es que como no se informa de Sudán, pues no vamos a sacar comunicados. Como decía antes, hemos sacado decenas de comunicados para advertir lo que ocurría en el Fasser, con poco impacto, pero hay que seguir intentándolo. Desde luego hay que seguir. Creo que es la única forma de seguir comunicando, ¿no? Siendo insistente y no rompiéndose el brazo, a pesar de que desde los medios o desde las entidades en general no se busque el foco en este caso poner el foco en Sudán, entre otros conflictos o otros lugares. Paso a Pablo. En tu caso, Pablo, desde Cruz Roja, que entiendo que tenéis también una presencia fuerte a nivel operativa, ¿no? Alrededor del mundo y sobre todo en el sur global. ¿Cómo se traduce el olvido internacional, el olvido mediático, en términos de accesibilidad, de recursos y de capacidad de respuesta? Muchas gracias. Aprovecho también, ya que arranco, para agradecer a la Casa Encendida y a IECA esta propuesta. Además, voy ahora a la respuesta, pero por dar un poquito de contexto y sobre todo al público general, que a lo mejor no está tan familiarizado con cifras, yo creo que en cualquier momento hubiese sido muy pertinente la charla y el ciclo de conferencias, pero yo creo que especialmente en el momento en el que nos encontramos lo hace especialmente relevante, ¿no? Nos encontramos, yo creo que el contexto humanitario y de necesidades humanitarias ha cambiado mucho en los últimos 15, 20 años, ¿no? En los años tal vez 90, que fue cuando empezó a surgir, digamos, la cooperación, desarrollo, la respuesta humanitaria desde el norte global. Los conflictos que se atendían eran muy particulares. Todo el mundo, yo creo que nos recordamos todas y todos el genocidio de Ruanda. Recordamos también catástrofes naturales como el Mitch y posteriormente el gran tsunami del sudeste asiático. Pero el contexto actual que nos encontramos es muchísimo más complejo que a lo que estábamos también habituadas las organizaciones humanitarias. Y no solo hablo las del norte, sino también la respuesta desde las organizaciones locales. Y el contexto que tenemos ahora, 2026, es un contexto donde las necesidades humanitarias han aumentado y son más complicadas, más complejas, y hay un recorte de financiación muy importante, que yo creo que va a agudizar este problema, que era un problema que siempre ha existido, ¿no? El tema de las crisis olvidadas y que esto lo que va a hacer es acentuarlo más, ¿no? Entonces yo creo que es importante dar cifras y ayudar a entender en qué contexto estamos actualmente. Desde el año pasado y sobre todo después de las decisiones del gobierno de Trump, del cierre de la Agencia Norteamericana de Cooperación, USAID, que ya sola representaba aproximadamente entre 30 y 40% del presupuesto global mundial de ayuda humanitaria. Posteriormente a eso, la deriva también por la deriva global, digamos, de los países llamados normalmente donantes, ha sido un recorte presupuestario en toda la ayuda humanitaria. Mucho también tiene que ver, obviamente, con los nuevos compromisos en aumento del presupuesto armamentístico, que, ahí siempre no sabemos por qué, o todo el mundo puede intuir por qué, pero no deberían ser vasos comunicantes, ¿no? Quiero decir que esa obviedad para nosotros no es tan obvia. Y ahora nos encontramos en que el panorama para 2026, y ya con números reales, porque hasta ahora arrastrábamos, digamos, las inercias de presupuestos de 2024-2025, es un recorte mundial y global del 50% de la ayuda humanitaria, de la cooperación internacional. Y yo creo que esto, en un contexto donde, por ejemplo, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, desde el CICR, hay más de 130 conflictos armados clasificados actualmente, que como dato aislado no nos dice nada, pero es el doble de los que había hace 15 años. Y por conflicto armado no hablamos únicamente de una guerra civil con dos bandos reconocidos, sino hablamos de conflictos armados en el más amplio término. Y esto conjugado con un ambiente donde ciertos consensos internacionales en torno al derecho internacional humanitario se han perdido, ¿no? Es el famoso derecho de la guerra. Ahora, en la actualidad, parece que está sujeto a interpretaciones, ¿no? Y los hemos visto en los últimos conflictos también, entre ellos Gaza, ¿no? Y entre ellos también Sudán, donde el ataque a población civil o el ataque incluso a infraestructuras se pone entredicho si eso es contrario al derecho internacional humanitario. Entonces, para dar un poquito el contexto, yo creo, global, contexto de aumento de necesidades humanitarias, complejización de
de las crisis, porque ya no hablamos de un único factor, sino que hablamos muchas veces de que confluyen ciertos factores. En Sudán, como comentaba Fernando, claro, hablamos de una guerra civil, pero hablamos de un país que lleva arrastrando una situación de violencia durante años. Hablamos también de conflictos intercomunitarios e intracomunitarios también por el acceso a los recursos, ¿no? Porque también esos movimientos de 13 millones de personas que comentaba Fernando, de desplazados, que pueden ser transfronterizos a países vecinos como el Chad, supone también un aumento en la presión de los recursos existentes, con lo cual eso genera también una situación de conflicto, digamos, y de mayor presión. Esto, volviendo un poco más a la pregunta, por dar, y perdonad que me he enrollado con el contexto, pero ¿qué supone que estas crisis sean olvidadas o que no tengan atención mediática, o que en algunos casos incluso la presencia internacional se haya perdido derivado de decisiones políticas, ¿no? Que también en muchos casos sucede? Hablamos en cuanto a acceso. Se hace mucho más complicado en conflictos olvidados, con poca presencia internacional, la interlocución con los actores, por ejemplo, armados, ¿no? Cada vez eso es más difícil. Nosotros, el personal humanitario que está en terreno y que está haciendo las operaciones, depende, lo primero que tenemos que velar los que trabajamos en organizaciones humanitarias, y en la parte operacional es la seguridad de los equipos, ¿no? Bueno, pues es cada vez más difícil tener la certeza de que los corredores humanitarios van a ser respetados, porque cuando uno va, voy a decirlo así, a través del CICR o a través de agentes gubernamentales, a asegurar esos corredores humanitarios, la cantidad de confluencia de grupos armados es muy diversa, con lo cual se hace cada día más difícil tener la certeza de que podemos operar en condiciones de seguridad. Solo el año pasado, por dar una cifra, dentro del movimiento internacional de la Cruz Roja, la Media Luna Roja, 18 personas fueron asesinadas en la función en acto, voy a decir, de servicio, ya se fuesen como voluntarios o como staff, ¿no? Yo creo que importante, estas crisis olvidadas hacen que la diplomacia, digamos, y los canales de negociación y diplomacia para buscar acuerdos pues se vayan diluyendo, ¿no? Todos lo hemos visto en las últimos, bueno, tanto en Ucrania como en Gaza, como al final esa fuerza negociadora y esa presión internacional disminuye y hace que esa vía, digamos, de esperanza para la población civil a través de alto el fuego y además empezar así la fase de recuperación se pierde. En términos de recursos, lo que comentábamos, disminución de recursos y de financiamiento, nos obliga a priorizar, que a mí me parece uno de los grandes dramas de las organizaciones, ¿no? de locales que tienen que prestar ese servicio. Llega un momento que, digamos, desde un marco teórico, uno, y hablando de esto que también en el mundo humanitario se llama mucho, ¿no? El nexo, ¿no? ¿Cómo hago yo una ayuda humanitaria que evite la mortalidad y la morbilidad, pero también de herramientas para salir de un ciclo de dependencia de la acción humanitaria? Hoy en día nos encontramos en una situación en la que ya estamos, y los donantes mismamente te lo dicen, ¿no? Hay que priorizar la crisis dentro de la crisis. O sea, ya es intentar... estamos ya en modo, voy a decirlo así, suena como muy eslogan, pero en modo salvar vidas. O sea, ya no, uno no puede muchas veces articular operaciones que tengan un viso de continuidad. Hablamos de financiamientos pequeños, escasos, de corta duración, y eso hace que al final tengas que priorizar unas necesidades, primeras necesidades o sea, ya trabajar en cambios estructurales cada vez se hace más difícil en ciertos contextos, ¿no? Y lo que decía también Fernando, pues por una cuestión de acceso y demás. Y yo creo que y por poner también el último apunte sobre esta primera pregunta, del impacto que tiene estas crisis olvidadas, que va muy vinculado a la subfinanciación de las mismas, ¿no? De la respuesta humanitaria, es la sobrecarga y la dificultad de los equipos locales en dar y prestar servicios, ¿no? Hablamos de que cada vez hay menos organizaciones muchas veces en terreno porque no hay manera de financiar esos proyectos. Entonces, las pocas que están y se mantienen, lo que sufren es una situación de estrés, porque además en muchos casos, no olvidemos, son parte de las comunidades. Entonces, la gente que está haciendo las respuestas a la vez, digamos, parte de la comunidad beneficiaria de esas operaciones, ¿no? Y yo creo que también la atención a
salud psicosocial y a la salud mental de las personas intervinientes que está haciendo en primera línea esa atención es también una consecuencia derivada del exceso y la presión que sufren los equipos. No sé si quieres añadir algo más a esto. ¿Y existen conflictos que se mantienen activos durante años o durante varios años sin que entren o ni siquiera que se plantee la posibilidad de priorizarlo entre los grandes donantes? O sea, ¿hay conflictos activos a día de hoy que ni siquiera entran en esa priorización por los donantes? Sí, pues sí. Y en algunos casos existe una priorización a nivel, voy a decirlo, teórico o cuantitativo, ¿no? Pero luego tiene que ir acompañado, obviamente, de unos recursos, ¿no? Y por dar también por la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea, por dar un ejemplo de este tipo de conflictos, DG ECO, cataloga, tiene unos ciertos conflictos, ¿no?, que los llaman crisis olvidadas, ¿no? Cualquiera lo puede googlear y aparecerá y lo verá. Entonces sí que hay una conciencia desde los donantes, y en este caso desde la Comisión Europea, de ciertas crisis que responden a ciertos parámetros, ¿no?, que tienen que ver con la vulnerabilidad de la sociedad, ¿no?, los riesgos, o sea, es un compendio de indicadores que tiene que ver con la vulnerabilidad del país, la capacidad de respuesta ante una catástrofe, el tipo de riesgo a los que se ven sometidos, y uno de los indicadores tiene que ver con la cobertura mediática y tiene que ver porque, claro, está identificado que una menor cobertura mediática obviamente conlleva menor financiamiento y luego ya hablaremos, incluso conlleva una agudización, digamos, de las consecuencias humanitarias, ¿no? Porque esa falta de vigilancia internacional hace que también se exacerben las violencias. Y tiene en cuenta también ECO, como digo, la Comisión Europea, en la renta, o sea, la ayuda humanitaria per cápita que recibe ese país. Bueno, pues hay 20 crisis clasificadas por la Comisión Europea como crisis olvidadas, entre las que están algunas de las más conocidas, pero yo creo que otras que no llegan a los medios, ¿no? Está Sudán del Sur, está Afganistán, está Haití, que es algo que obviamente mediáticamente tras el terremoto estuvo muy presente y ahora yo creo que a todo el mundo no ha desaparecido de los medios. También se encuentra, bueno, la crisis del Sahel, la crisis compleja del Sahel, que envuelve a varios países. Filipinas, Mindanao, que yo creo que tampoco es algo que vendría a la memoria de la mayoría de personas. Camerún, República Democrática del Congo. Entonces, hay hay datos y hay información y hay identificación de esas crisis olvidadas, ¿no? Entonces, pero que no ves que el hecho de estar identificadas conlleven una mayor asignación de recursos, ¿no? Porque eso no es así. Yo aquí sí querría añadir esto que dice Pablo. Nosotros en Médicos Sin Fronteras somos unos afortunados en ese sentido, porque, bueno, somos, no sé si sabéis, una organización. Tenemos independencia económica, con lo cual hacemos evaluaciones independientes y vamos a aquellos lugares donde creemos que están las mayores necesidades en base a datos, a números. La totalidad de los países que mencionamos, crisis olvidadas, estamos en todos ellos, ¿no? Entonces, el tener fondos propios nos permite esa rapidez de acción y el estar en todos los sitios donde ocurren cosas. Luego, muchas veces, por ejemplo, hay un terremoto o estalla un conflicto, casi siempre estamos ahí, diría, ¿no? Porque ya estamos en estos conflictos olvidados o en estas crisis olvidadas, que es donde pasan las cosas después. Es cierto que el papel que juegan los medios a la hora de visibilizar una crisis es muy importante. Por ejemplo, cuando está el conflicto, cuando ocurre el terremoto o hay un tifón, al día siguiente recibes muchas llamadas de medios. Os diría que en el 99% de las ocasiones aciertan que estamos ahí. En esos momentos los compañeros de captación de fondos siempre nos someten a cierta presión. Tenemos que estar en los medios, porque si no estamos en los medios no saben que estamos y entonces no vamos a recibir fondos. Pero insisto, ya estamos previamente allí. Y afortunadamente el tener separado el departamento de comunicación del de captación de fondos nos permite ejercer de freno. Nos llaman los periodistas y les decimos, sí, estamos allí, pero todavía no tenemos nada que contaros. Llámanos dentro de unos días porque todavía estamos viendo si los compañeros y compañeras están bien
estamos viendo dónde podemos ser más útiles, estamos organizando los equipos y tratamos de no caer en esto de hablar por hablar desde el primer minuto. Pero somos conscientes de que hay que estar, porque si no, en este tipo de emergencias sí que se abren, quienes sois socios de ONGs, lo habréis visto muchas veces, se hacen llamamientos específicos pues, para el terremoto tal o para la crisis tal, pero son momentos puntuales. El resto del tiempo pues, nos movemos con nuestros fondos propios y eso hace que, por ejemplo, esta semana mencionaba Sudán del Sur. Hemos hecho una rueda de prensa para medios internacionales y españoles. Sudán del Sur, nadie habla de Sudán del Sur. Otra de las grandes crisis, en la cual el 80% de las personas depende de la ayuda humanitaria. Y bueno, la rueda de prensa fue precisamente para tratar de llevar a los titulares, o por lo menos a los medios de comunicación, la situación allí. Es desde que se firmaron los acuerdos de paz, según Trump, él ha solucionado todas las guerras, ¿no? Pero hubo acuerdos de paz en 2018 y este año pasado, 2025, ha sido el más violento desde entonces. Fruto también de los recortes financieros y del hecho de que muchas ONGs no tienen financiación y no pueden quedarse, estamos cada vez más solos. Entonces, esta rueda de prensa, el único mensaje que hemos pasado es: aquí siguen pasando cosas, tienen que venir otras organizaciones a dar apoyo, porque no damos abasto solos, ¿no? Os podéis imaginar la asistencia a la rueda de prensa, que era online. No quiero deciros el número de periodistas españoles que asistieron. Y no porque no les interese una vez más, sino porque verdaderamente saben que no van a tener espacio en sus medios para hablar de que es necesario mayor financiación para Sudán del Sur o mayor implicación por parte de las ONGs u organismos internacionales. Entonces, solo por dar una muestra de la importancia. Y luego también, barriendo para casa, como yo soy periodista, yo quiero recordar que en Médicos Sin Fronteras nos otorgaron el Premio Nobel de la Paz, que ahora mismo no sé si alguien querría ganarlo de nuevo, pero nos lo dieron no solamente por la acción médica, también por la labor de testimonio y de denuncia. Somos una organización formada por médicos y periodistas. Y entonces no queremos solamente asistir a las poblaciones que necesitan de nuestra ayuda, sino también denunciar las situaciones por las que pasan, ¿no? Entonces creo que eso también es importante, por lo cual también le damos muchísima importancia a la comunicación, porque es uno de nuestros mandatos también. Hay un factor que no hemos mencionado, bueno, sí que lo hemos mencionado, pero creo que hay que aludir a él directamente, y es la cuestión de los intereses geopolíticos. Yo creo que en esta jerarquización de las crisis, o a dónde vamos o a dónde no vamos, hay un factor de geopolítica inminente. No sé qué pensáis al respecto, si es así, si no, o simplemente una divagación personal. Yo creo que no es un secreto que los factores que tienen que ver con qué crisis, o que ya no hablo, yo no personalizo en ningún estado en concreto, sino en el aparato, digamos, global de la cooperación. Tradicionalmente siempre ha habido como tres paquetes grandes de factores, ¿no? El primer factor o primer paquete de factores a la hora de priorizar cierta cooperación, y no solo la ayuda humanitaria a un conflicto, sino la cooperación al desarrollo, era los intereses geopolíticos. Y ahí, obviamente, entran muchísimas cosas en juego, ¿no? Desde intereses regionales, tienen que ver también intereses en cuanto a apoyar o facilitar estrategias de mercado con esos países, ¿no? De intercambio comercial. Tiene que ver también con que las consecuencias que pueda tener una situación de desestabilización en tercer país puede tener un impacto en el tuyo, y eso lo hemos visto incluso en la guerra más reciente, ¿no? De Ucrania, también como también parte de la atención tiene que ver con las consecuencias, ¿no? de la desestabilización o de Ucrania. Ese es el primer paquete. Un segundo paquete siempre ha tenido que ver con, no sé cómo decirlo, pero como con una afinidad cultural, histórica con el territorio, ¿no? Una cercanía puede ser geográfica, pero puede ser también una cercanía cultural. Y el tercer paquete, sobre lo que también se hablan de factores, tiene que ver con la opinión pública. Es decir, hay desastres. Antes lo comentaba también Fernando, ¿no?
y nosotros tenemos muy identificado en Cruz Roja que obviamente los desastres o los conflictos derivados de un desastre natural generan mayor empatía y sensibilización sobre la población. Cuando hablamos de un conflicto armado, en algunos casos, él lo comentaba, ¿no? Muy confuso, quién es el bueno, por decirlo así, quién es el malo, y en algunos casos, incluso yo creo que recientemente lo hemos visto, la polarización y la desinformación se traslada a la persona individual de la sociedad civil, que se ve como en la obligación y en la tesitura moral de apoyar o no las consecuencias humanitarias de un conflicto en función de una parte. Y eso yo creo que es lo que realmente como sociedad está faltando y sobre todo está faltando en los últimos años. Las decisiones sobre a qué conflictos obviamente prestamos atención, qué necesidades humanitarias deben ser cubiertas, deberían hacerse únicamente bajo parámetros de necesidad y de vulnerabilidad. Y últimamente se ha instaurado también en torno a ciertos conflictos, y yo creo que todos en general, los conflictos armados especialmente, una sensación desde el individuo en el que hay que posicionarse. Yo creo que aquí deberíamos volver un poco a ese principio de humanidad, ¿no? O sea, la persona víctima es lo importante independientemente de las causas que originen esa vulnerabilidad. Entonces, ese último paquete de como digo, ¿no? Bueno, intereses geopolíticos, segundo paquete, intereses culturales o históricos. El tercero es el de la opinión pública. Y yo creo que ahí es súper importante, ¿no? Y hemos visto, yo creo que ejemplos en los últimos años, por ejemplo, en Haití, cuando hubo el terremoto de Haití en 2010, la respuesta de la población española, y nosotros como Cruz Roja lo identificamos, abrió en su momento una campaña de captación de fondos y demás, bueno, fue abrumadora. O sea, yo creo que todavía sigue estando en el top 5 de captación de fondos por parte de Cruz Roja Española para la respuesta al terremoto. Y no encajaba en ninguno de los... O sea, hay veces que cuando tú has empezado sobre ya la charla y has dicho, bueno, venimos aquí a ver un debate y a dar claves, yo pensaba, digo, a lo mejor salimos con más dudas de las que teníamos antes de entrar, porque hay cosas que a veces la respuesta no está clara. Evidentemente en Haití tuvo que ver con la magnitud, pero incluso tiene que ver a veces con los momentos temporales, el estado de ánimo de una sociedad, y ahí la sociedad española mostró una solidaridad inédita para un país del Caribe con absolutamente ningún arraigo cultural y demás, ¿no? Por último te diría que dentro de la isla de la Española, si hubiese sido en República Dominicana, pues seguramente... Entonces, bueno, hay veces que responden a eso. Últimamente, en los últimos años, nosotros lo hemos vivido también como Cruz Roja Española. El terremoto de Marruecos, el terremoto incluso de Turquía y, por no decir, el conflicto de Ucrania, también han demostrado una gran solidaridad del pueblo español y de la administración. Y en otros casos, pues como Gaza, por ejemplo, donde ha habido una solidaridad muy grande por parte del ciudadano, donde ha habido una cobertura mediática que ha estado constantemente, pues la movilización de recursos y el financiamiento, en muchos casos desde la administración pública. No solo hablo de Cruz Roja, hablo de todo cualquier actor humanitario. El otro día me compartieron los compañeros, pues pocos municipios, contados con los dedos de la mano de Madrid, habían movilizado fondos de respuesta a Palestina, mientras que para el terremoto de Marruecos había sido numerosísimo, ¿no? Entonces hay factores identificados y luego hay muchas veces que se coalidan mucho. Yo estoy plenamente de acuerdo con Pablo. Yo creo que está probado que la sociedad reacciona ante tragedias que ocurren en un momento preciso, un terremoto, un tsunami. Yo creo que en este caso da igual donde sea, porque sentimos que es algo que nos podría ocurrir a cualquiera, ¿no? Entonces, en Médicos Sin Fronteras, en el tsunami del sudeste asiático, tuvimos que pedir a la ciudadanía que dejara de darnos dinero, porque no teníamos capacidad operacional para hacer todas las cosas que se podían hacer con ese dinero. Entonces tuvimos que llamar uno a uno a todos los donantes diciéndoles no podemos invertir este dinero en atender a la población afectada por el tsunami, si quieres te lo devolvemos o si no lo afectamos a otra crisis. Pero es verdad que a veces es abrumadora la respuesta. También es cierto, desaparece mucho antes de los medios. Un conflicto armado puede durar años y es lógico también, hablamos antes de la fatiga informativa, hay fatiga, pero el conflicto sigue estando ahí y de vez en cuando vuelves a ello. El tsunami, el terremoto duran una semana con un pico informativo muy alto y a partir de ahí empieza a caer
y luego se habla al mes, a los 2 meses, a los 3 meses y se acabó, nunca más, ¿no? Entonces es como que verdaderamente ahí se ve también el papel de los medios, en que la gente se solidarice y se vuelque, ¿no? Pero volviendo al tema más de los conflictos, yo creo, y también lo que decías de la geopolítica, lo que influye, está claro que si todos los factores que tú has enumerado hacen que no sea interesante un conflicto para nuestra sociedad, es muy difícil luego saltarte todas las dificultades que tienen específicamente los periodistas para cubrir un conflicto, ¿no? Porque tampoco es que se lo pongan fácil. Y Soraya sabe bien de esto. Y a un freelance directamente ya ni se lo puede plantear, ¿no? Porque son coberturas que cuestan mucho dinero. Yo os puedo poner un ejemplo. Hace 3 años, no sé ahora, ha cambiado la situación en Congo, pero el visado para un periodista trabajar en el este del Congo eran $1.050 por periodista. El permiso, perdón, de prensa. El visado era aparte, era otros $250. Y luego en cada una de las provincias que quisieras trabajar tenías que sacar otro permiso más, ¿no? Entonces, imaginaros un freelance que va a recibir luego a lo mejor 60, 80, 90 euros, tú sabes bien de eso, por artículo o pieza informativa, la cantidad de cosas que tiene que escribir o de piezas para televisión que tiene que hacer para simplemente cubrir los gastos, ¿no? Rentabilizar el viaje. Entonces, bueno, pues también es cierto, o sea, de hecho, Fran Sevilla está en Ucrania hoy, Nicolás Castellano está en Ucrania hoy, hay un montón de periodistas que están ahí porque es el aniversario, hay fatiga informativa, pero hay aniversario, con lo cual la gente vuelve a hablar de ello y hay posibilidades de un acuerdo de paz, entonces los medios creen que tienen que estar ahí. El aniversario de Sudán es dentro de un mes, ya veremos cuánta gente va. Es el tercero, el cuarto de uno y el tercero de otro. Y los que ya nos han empezado a contactar diciendo que quieren ir, pues bueno, se van a echar atrás, porque solamente el vuelo cuesta muchísimo, como os decía, los permisos cuestan un montón, la sensación de inseguridad es enorme, tienes que contratar escoltas privados. Tú vas a Ucrania, aparte de que coges un vuelo a Polonia y 3 horas y media estás ahí, y luego los trenes nunca han dejado de funcionar. Son puertas abiertas para los periodistas. Ahí no hay que pagar visados, no hay que pagar permisos y, de hecho, si quieres, el ejército ucraniano te lleva con ellos a cualquier sitio, te abren los centros de salud y hospitales para que veas la situación en la que están, te acompañan a todas partes, te garantizan tu seguridad, te puedes mover en un coche. Es una cobertura mucho más barata y encima tiene más interés para el medio de comunicación. Gaza, pues en Gaza, como sabéis, no entran los periodistas. Pero afortunadamente siempre ha habido muchos periodistas trabajando para medios internacionales y todavía seguimos recibiendo imágenes, ¿no? A pesar de que han matado 250 periodistas gazatíes desde el inicio del conflicto. Pero también es muy barato, te coges un vuelo a Tel Aviv o a Amán, en Jordania, y te plantas ahí en 3-4 horas y puedes trabajar. Los israelíes todavía te dejan trabajar desde dentro de Israel e incluso puedes ir a ciertos puntos de Cisjordania antes de que termine de anexionarlo de aquí a 3-4 años. Entonces, pues, todo eso también son dificultades propias que hace que también sea mucho más difícil lograr espacio informativo para estos conflictos. Luego está el tema de la imagen que hablábamos antes, pues que si no hay imágenes, y en un lugar como Darfur, en Sudán, pues no hay periodistas, no hay imágenes y no hay interés, pues se junta todo. Si tú mandas un comunicado diciendo que había una matanza, pero no mandas ni una sola fotografía, ya no os digo siquiera imágenes para televisiones, ya sabes que no va a salir. Como mucho a lo mejor logras que hagan lo que llaman colas, que son 10 segundos al final del bloque de internacional y que digan Médicos Sin Fronteras ha denunciado una matanza en Al-Fasser este fin de semana, con imágenes de archivo y pasan a otra cosa. Tú le preguntas a cualquier persona después del informativo ¿qué noticias has visto? Y como mucho te dirá pues que ha habido una matanza en algún lugar, creo que era Sudán, pero no profundizas más porque no hay información, no hay imágenes, no hay nada. De Gaza, como decías, ha habido cobertura por el interés, pero es que ha habido imágenes en todo momento. De Ucrania ya nos cuento también, ¿no? Yo quería pararme un poco en el caso de Sudán en concreto, ¿no? Y desde aquí también aprovecho este foro para seguir, si podéis, el trabajo que hacen desde Casa de Sudán, que es una organización organizada, hecha por sudaneses y sudanesas, donde activamente hablan sobre el conflicto y también organizan eventos que son enriquecedores a nivel cultural también para acercarse a la población sudanesa que está viviendo aquí en Madrid.
y son encantadores. Como hemos mencionado ya varias veces a lo largo de la charla, Sudán es un país que está viviendo la mayor crisis humanitaria actualmente en el mundo, que se dice pronto, pero es que Naciones Unidas, justo esta mañana leía unos datos de la Organización Internacional de Migraciones, de la Agencia de Naciones Unidas, que hablaba de más de 9 millones de desplazados ya, apuntando los datos más recientes. A eso se suma, evidentemente, una fuerte violencia contra la población civil, como episodios que hemos visto del Fasher y otros tantos, y a la que se suma, otra vez más, una cobertura mediática escasa, por muchos motivos, ¿no? Pero ¿por qué realmente con todo esto, con todos esos factores que hemos mencionado, siendo la mayor crisis humanitaria del mundo, sigue sin entrar en las agendas internacionales o sigue sin entrar en los informativos en portada? Yo no he visto nunca una portada de un medio nacional, de momento, con un primer plano de Sudán. O sea, ¿qué motivos hay en el caso muy concreto de Sudán? Si es que los hay o realmente es una visión genérica de cómo tratar los conflictos que nos sentimos un poco más alejados simplemente y ya está. No sé. ¿Cómo hacer que esté en una portada, dices? Bueno, pues picando mucha piedra, ¿no? Y intentándolo una y otra vez. Os sorprenderíais de qué medios llevan a sus portadas Sudán. Yo creo que también hay que reconocer, pensaba hablar de ello después, ¿no? Pero afortunadamente hay en España medios nicho, medios destinados a audiencias menores, quizás no con tanta audiencia, pero hay medios en los que uno, si quiere estar informado, puede estar informado. Y no hablo de una página web que nadie conoce, que tienes que buscar. No. O sea, por ejemplo, en Radio Nacional hay un programa diario sobre información internacional que se llama 5 Continentes, que os recomiendo que lo escuchéis. Es una hora prácticamente de información internacional en la que raramente hablan de Trump y de lo que se le ha ocurrido ese día. Hoy mismo estaban haciendo una entrevista a un compañero que habla de la sequía en Somalia, ¿no? Entonces, yo creo que hay que dirigirse también a este tipo de medios nicho, a los periodistas que seguís estos contextos, que informáis, que lo hacéis además de manera cuidadosa y profesional. Y bueno, pues saber que entrar en los grandes medios con estos temas es difícil, ¿no? También hay otro punto de fuga en Cadena SER, si queréis escucharlo. Y ya os digo, no hace falta irse muy lejos, ¿no? O Africa Mundi. Yo creo que hay espacios. Y luego, cuando hay noticias y tienes datos y tienes buenos portavoces, tienes que seguir peleándolo. Y yo, claro, me siento muy orgulloso cuando consigo poner Gaza en la portada de un medio, pero desde luego soy mucho más feliz cuando veo República Centroafricana o Sudán. E insisto, os sorprenderíais. ABC ha llevado a su portada Sudán en más de una ocasión, pero bueno, no es una cobertura continuada tampoco, ¿no? Pero, como decíamos antes, tiene que pasar algo para que lo cuenten. Pero bueno, también creo que, para ser justos y contradecirme un poquito, yo no creo que haya un solo medio español, un medio generalista, que no haya hablado de Sudán en algún momento. Ahora, si lo pones en una balanza con lo que se ha hablado de Gaza, pues no es comparable. Pero sí creo que todo el mundo ha hecho el ejercicio de hacerlo en algún momento. Como os decía al principio, cada mes y medio, cada 3 meses, no de forma diaria, pero sí hay que reconocer que también se han hecho esfuerzos. El País ha hecho una muy buena cobertura también sobre Sudán. Ha habido momentos en los que solo estaban hablando de ellos. Tienen un corresponsal en El Cairo, Marc Español, que es maravilloso y que ha seguido el conflicto el primer día, y si ponéis la etiqueta Sudán dentro del País veréis un montón de información. Hablo solo de medios españoles, obviamente medios internacionales, si queréis ir a buscar otras cosas, pues... Ahora, querer salir en espejo público con Sudán, pues no. No sé si quieres añadir tú algo, Pablo. Bueno, uniendo a los plataformas que ha dicho, recomendaría en este caso también el podcast de No es el fin del mundo, que además creo que justo en el mes de enero trataron el Sudán. Además es 1 hora y 40 minutos de buenas explicaciones, de un análisis mucha geopolítica. Histórico, sí, de geopolítica. Y yo creo que
Y yendo también a la duda que planteaba Soraya, yo creo que ahí da muchas de las claves, ¿no? Y que además ha evocado también Fernando, que tiene que ver con la... Perdón, has mencionado el de Sudán. No. Sí. Sí, no, porque eso, precisamente Sí, que acaban de hacerlo y están muy, muy bien. Final de enero creo que lo sacaron. Y yo creo que confluyen pues, elementos que ha mencionado Fernando y que, por ejemplo, que no yo creo que explican, no justifican, pero sí que explican tal vez por qué la invisibilidad de ese conflicto. Como digo, justificación no hay, porque si hablásemos de criterios humanitarios está más que justificada, pero es verdad que es un conflicto o es un país que sufre violencia desde prácticamente la independencia en los años 50-60, que la guerra civil o el estallido coincidió de una manera en concurrencia o en un sándwich, voy a decirlo así, si me permite la expresión, entre Ucrania y Gaza. Yo creo que eso ha hecho también que sea complejo. Es muy difícil explicar el conflicto. O sea, bueno, yo creo que hay factores obvios que tienen que ver con el control de los recursos, que tienen que ver con que Sudán es una de las mayores o tiene una de las mayores reservas de oro del planeta, pero no se puede generar una narrativa fácil en torno a la cantidad de conflictos, como digo también, intercomunitarios, intracomunitarios, que subyacen a la guerra civil, con lo cual eso también dificulta. Dificulta en parte lo que decía el acceso de la prensa, o sea, al final es muy difícil generar imágenes y contenidos sobre lo que está pasando. A veces las hay, pero no con la misma frecuencia que tal vez otros conflictos. Y yo creo que todo eso hace que haya sido, que sea una, como digo, es una explicación, no que justifique. Y bueno, hay un factor obviamente que también tiene que ver, también lo comentaba yo muy al principio Fernando, ¿no?, de su intervención, que tiene que ver con esa lejanía a veces física con el continente africano, con parte del continente africano, y en algunos casos, ¿no?, de lejanía a Sudán suena como una cosa, suena como hay problemas desde hace mucho tiempo, esa gente está súper lejos de nosotros, ¿no? Sí, la complejidad que tiene los conflictos. Permíteme que os cuente también otro ejemplo que viví hace 3 años, cuando se hablaba antes de la República Democrática del Congo. Estábamos allí con un equipo de un medio de comunicación español. Íbamos a ayudarles a hacer una cobertura sobre violencia sexual como arma de guerra, pero bueno, ellos nos plantearon esto de primeras y nosotros quisimos darle la vuelta al asunto, ¿no? Queríamos no caer en lo de siempre, en revictimizar a las personas que habían sufrido violencia sexual, sino intentar contar historias positivas de mujeres que se habían empoderado después de sufrir aquella experiencia y estaban ayudando a otras mujeres que habían pasado por la misma situación. Bueno, les pareció bien el enfoque, nosotros dijimos, vale, pues vamos con vosotros, os abrimos las puertas, porque como os decía, hay muchos lugares y el este del Congo es uno de los lugares más difíciles de acceder por el precio de los visados, pero porque no hay carreteras, porque hay que ir en aviones, los aviones son de Naciones Unidas y solo puede subirse el trabajador humanitario, porque hay muchos grupos armados, porque es peligroso. Bueno, entonces dijimos, nos compráis el enfoque, nos parece bien que se vaya a hablar de Congo, os ayudamos. Bueno, vosotros pagáis los vuelos, nosotros os sabemos a pagar los visados. Nosotros no organizamos visitas de medios, que llevamos a 10 medios a un proyecto que nosotros queremos mostrarles, ¿no? Nosotros podemos llegar a acuerdos en los que tenemos un interés común, un enfoque que queremos darle, como siempre humanizar, poner a las personas en el centro. Si tú quieres, pues te ayudo. Puedes quedarte en nuestros proyectos, puedes moverte en nuestros transportes, tienes una seguridad más o menos garantizada por el hecho de estar con nosotros. Bien, pues todo el viaje se desarrolló muy bien, hicieron un trabajo maravilloso. Y estando allí, en un lugar que se llama Caleje, nos informa la coordinadora del proyecto que está habiendo movimientos de población, personas desplazadas, porque están atacando varias aldeas muy cerca de donde estamos. Primero nos lo dice para que sepamos a lo que nos atenemos. 4 días después, ese proyecto en el que estábamos tuvo que ser evacuado. Y lo segundo era pues, si les podía interesar informativamente al equipo que estaba allí. Un equipo que había pagado todos esos visados y que había hecho el esfuerzo de llegar hasta allí. Y había conseguido lo más difícil. Y yo estaba convencido de que sí estaban mis compañeros de Médicos Sin Fronteras Francia en varias de las aldeas donde estaba llegando la población desplazada. Los que estaban originando ese movimiento de población era el M23, que a día de hoy, esas fueron las primeras escaramuzas, ya ha tomado todo el este del Congo con el apoyo de Ruanda,
Las dos grandes ciudades, que son Bukavu y Goma, ya pertenecen al M23. Era el inicio de todo aquello. Y estaba convencido, teníamos las puertas abiertas de los compañeros de Médicos Sin Fronteras de Francia. ¿Y sabéis la respuesta que me dijeron cuando les propuse ir? Dice, es que ese conflicto en España no se entiende. Ese conflicto es muy difícil de explicar. Digo, pero estamos aquí. Dice, ya, pero aún así, si yo llamo ahora al jefe de internacional, me va a decir que yo me centre en lo que he venido a hacer, que bastante nos ha costado convencerle. Pero es que eso tú lo pones en el informativo y no lo va a ver nadie, porque no lo van a entender. No son más que aldeas atacadas y población desplazada, que es lo que pasa todos los días en Congo. Yo no veo la noticia. Dije, bueno, pues vale. Y lo entendí, y son unos periodistas de lo mejorcito que hay. O sea, no tienen nada que ver con ellos, pero saben las realidades con las que tienen que trabajar. Ellos habían apostado por estar allí, o sea, no podemos decir que no les interesara el tema, pero sabían perfectamente que aun estando allí no era algo que tuviera cabida en un informativo en España. También para que nos pongamos en el contexto. O sea, primero están todos esos intereses geoestratégicos que si hacen que ya una crisis no interese, todo lo demás, las dificultades, e incluso saltándote las dificultades, tampoco interesa. Para ir terminando, porque también quiero dar paso a las preguntas del público, y también para terminar con un enfoque un poco más esperanzador, ¿no? Incluso optimista, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para luchar contra estas violencias olvidadas, tanto desde la comunicación como desde la sociedad civil, como de las organizaciones no gubernamentales? ¿Qué mecanismos indicáis o qué mecanismos percibís a la hora de romper con estas dinámicas? Pablo, primero. Bueno, yo creo que todas las partes del puzzle tenemos una responsabilidad, ¿no? Obviamente, nosotros como organizaciones humanitarias y lo que llamaríamos titulares de responsabilidades ante la sociedad, es decir, tenemos la responsabilidad de también interpelar, ¿no? Y hacer diplomacia humanitaria en diferentes niveles, ¿no? Y a veces esa diplomacia humanitaria tiene que ir, voy a decirlo, en la escala de comunicación hacia la persona y tiene que ir hacia arriba, hacia los diferentes niveles administrativos. Yo creo que hay que hacer incidencia en la importancia de, en un contexto de polarización y desinformación, que las decisiones estratégicas sean tomadas en base a criterios de vulnerabilidad. Y nosotros, por ejemplo, en Cruz Roja, también por dar un ejemplo, nos estamos encontrando que algunas de las políticas migratorias y los proyectos en torno a la asistencia humanitaria a personas migrantes, la primera articulación que te hace el donante tiene que ver con una condicionalidad de la ayuda o de la selección del beneficiario, ¿no? En función de qué tipo de migrante es, ¿no? Y yo creo que es importantísimo que las organizaciones humanitarias, y ya no solo desde la independencia de los fondos, que en el caso de MSF, como ellos han mencionado, funcionan con fondos propios, Cruz Roja Española también funciona con muchos fondos propios, pero tenemos que articular y que dar respuesta a esas, en función de poner en el centro que la acción humanitaria esté basada en principios humanitarios y que no haya, y eso hay que hacerlo hacia arriba. Y hacia abajo yo creo que es muy importante entender cómo acercarnos a la población también, a la población civil, y cómo lanzar mensajes que también vayan encaminados hacia la misma, ¿no? Cómo podemos conectar y recuperar esos valores de la empatía y hacia la persona y hacia el individuo, dejar de hablar de cifras y humanizar la ayuda o la asistencia y la prestación de servicios. Fernando. Bueno, ¿qué podemos hacer desde las ONGs y qué podemos hacer como ciudadanos, ¿no? Yo estos días estoy particularmente afectado, no sé si sois conscientes de que el día 28 de febrero, y ahí tengo a mi compañero Ramiro, que está aquí en Madrid porque no puede estar en Gaza, es el coordinador médico de nuestros proyectos en Gaza, ha estado 2 veces allí y ahora no puede estar allí. El 28 de febrero Israel terminará de expulsar a las 37 principales organizaciones internacionales que trabajábamos en Gaza. Y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Aquí, como ONG, podemos hacer poco, la decisión está tomada. Como ciudadanos, yo creo que no caer en el juego, aquella
yo creo que no hace falta ser muy listo para darse cuenta de que ese alto el fuego vino en un momento en el que las críticas y las movilizaciones ciudadanas empezaban a, por fin, ser oídas, porque llevábamos también 2 años de conflicto y parecía que la gente no iba a despertar. Y cuando empezaron a verse imágenes de niños muriendo de hambre, cuando empezaron a hablar, decías tú que no hablar de cifras, Pablo, pero en este caso era difícil no hablar de cifras, ¿no? Cuando ya el número de muertos por bombardeos era centenares cada día, ¿no? Y ya la indignación ciudadana llegó hasta extremos pues que de boicotear Eurovisión, ¿no? Pues parece una tontería, pero la gente se estaba movilizando, llega un alto al fuego muy adecuado, que logra acallar a la sociedad. Ya nadie se moviliza. En el colegio de mi hija se hacían los martes por Gaza, todos los martes. Después del alto el fuego no ha habido un solo martes por Gaza. Lo siguiente que vino fue primero callar a la sociedad, lo siguiente callar a los medios. Ya no se habla de lo que pasa allí. Y ahora nos callan a las ONGs porque nos expulsan para poder seguir adelante con su plan y terminar el trabajo que han iniciado. Y no pasa nada. Entonces hay que exigir también la responsabilidad a los estados, porque al final Israel también, como potencia ocupante, tiene una serie de obligaciones que tampoco está cumpliendo, pero nosotros, como España, como Unión Europea, también tenemos una serie de obligaciones, de presiones que se podrían ejercer, que no se están ejerciendo y que nos convierten en cómplices de lo que está ocurriendo, ¿no? Saliendo del tema Gaza, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que seguir informándonos, seguir estando en jornadas como estas, que doy las gracias a la Casa Encendida y a IECA. Yo tuve el placer, con mis compañeros aquí presentes, porque digo compañeros porque yo trabajé en el IECA muchos años, y hace 20 años ya hicimos aquí unas jornadas sobre medios de comunicación y organizaciones humanitarias en las respuestas a las crisis. Y 20 años después seguimos hablando de esto, o sea que no nos rendimos. Entonces, gracias a todos y todas por estar aquí, porque eso es importante, por querer seguir informándose, por poner la radio y escuchar el orden mundial, por leer Africa Mundi, por tener interés. Cuando os ponemos un documental de Al-Fasher en Sudán, creo que las ONGs tenemos que ser conscientes de que los lenguajes, los formatos han cambiado también. No podemos pensar solamente en los medios tradicionales, hay que abrirse a otras cosas, la realidad virtual, el podcast, las redes sociales que tienen su propio lenguaje y luego pues seguir haciendo incidencia ciudadana, actos de cercanía, bajar de los discursos incomprensibles que tenemos dentro de las ONGs al lenguaje que habla la gente en la calle y explicar las cosas de manera llana porque es la manera de que se puedan comprender. Y creo que me puedo arriesgar a decir que todos y todas los que estamos aquí no nos rendimos fácilmente, así que, pues nada, creo que es lo que tenemos que hacer, seguir así. Muchas gracias por esas claves que creo que son extremadamente valiosas. Y querría decir una más. Adelante. Para reconocer también lo que hacen otras organizaciones. Esta semana Oxfam ha organizado un taller de Derecho Internacional Humanitario que parece una cosa muy rara, que la gente no llega a comprender qué es, e incluso los propios periodistas probablemente, muchos de ellos no estén especializados. Pues ha hecho un taller para periodistas para explicarles qué es eso tan raro el Derecho Internacional Humanitario, para que sepan también, a la hora de escribir, a la hora de informar, cómo pueden decir todas las violaciones que está sufriendo ese Derecho Internacional Humanitario y lo importante que es mantenerlo. Entonces creo que ese tipo de iniciativas también son muy importantes. Yo apuntaría a una última, si me permitís, que es el cuidado del lenguaje a la hora de comunicar una crisis. O sea, creo que las narrativas y la forma en la que comunicamos, en mi caso, que estoy más especializada en África, es fundamental para que la gente, para empezar, deje de estereotipar a las poblaciones, en este caso africanas, o el continente africano en general, y aprender que, bueno, pues que hay un estigma que también hace mucha pupa en cómo se comunica el contexto africano en los medios de comunicación. Así que ese es mi apunte. Es esperanza. Nos quedamos con estas bueno, como
divagaciones de cómo podemos asentar también el conocimiento tanto sobre el continente africano como sobre otras regiones que Pero no nos vayamos están con invisibilizadas. pesimismo. Hay muchas Pero nos cosas vamos que con podemos muchas cosas hacer. buenas, evidentemente. Bueno, gracias de nuevo, Fernando, Pablo, por estar aquí, por compartir vuestra experiencia y vuestros testimonios magníficos. Gracias a todos y a todas por pasar la tarde con nosotros. Es fantástico seguir viendo salas llenas con temas tan importantes en nuestro marco de actualidad. Y gracias, evidentemente, a la Casa Encendida por el espacio, a la IECA por organizar estas jornadas maravillosas, que os animo a seguir viendo y consultando. Así que nada, nos vemos en la próxima y ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.